La clase, ¿no? Mencionaré los conceptos que considero son importantes en esta charlita y luego todas las preguntas las aclaramos en caso de que surjan. Bueno, esta es una presentación, como todos ven. ¿Qué ven? Aparentemente es una paciente que tiene un crecimiento de la glándula tiroides que se evidencia más factiblemente del lado izquierdo, ¿no? Bien, y acá tenemos una imagen que es un esquema. En el esquema se ven las glándulas paratiroides, el istmo, el lóbulo piramidal, lóbulo derecho e izquierdo, y una imagen que en el centellograma, y ahí ven la utilidad del centellograma, a la derecha, rodeado entre crucetas rojas, una formación que es hipocaptante, o las denominadas antiguamente frías. ¿Por qué? Porque no organifican bien el yodo, y estas, cuando no se tenía la ecografía, iban automáticamente a la operación porque se pensaba que un nódulo de estas características era quirúrgico porque tenía muchas más posibilidades de ser un tumor maligno de tiroides que una cosa benigna. Pero ¿qué pasa? Si yo tengo un quiste, si yo tengo un adenoma de determinadas características ecográficas, puedo ver esta imagen y esto no indica para nada la cirugía. Ahí tenemos una imagen ecográfica, en la zona superior la ecografía convencional, donde se ve la zona nodular, es esto. Y en el ecodoppler esa misma cosa con tinciones azules y coloradas que son arterias y venas. Nosotros ahora vemos el ecodoppler tiroideo porque nos agrega un complemento más que es la dosificación de la vascularización de ese nódulo. Y nos da utilidad desde el punto de vista de la lectura previa para saber qué disposiciones tomar en caso de tomarlas. Enfermedad nodular tiroidea es una alteración clínica relativamente común. La palpación por palpación, si lo hiciéramos solamente en el 5% de mujeres podemos observar. El 1% en hombres, otra vez ratifica lo que decimos siempre, que las endocrinopatías son más femeninas. La ecografía realizada llega hasta un 68% de patología nodular tiroidea. Este es el gran tema que nosotros luchamos diariamente, y les contaba recién a los compañeros, que nos vienen muchísimas derivaciones porque ahora la ecografía forma parte del sistema de control de salud anual. Por lo tanto, se hacen ecografías y aparecen, son las formaciones quísticas o formaciones nodulares, que hacen que la consulta se haga al endocrinólogo, y muchas veces la patología es absolutamente inocente. Quiste en tiroides es realmente una cosa sin mucha particularidad. Tener en cuenta el efecto calendario, es decir, a medida que cumplimos años, la tiroides tiende a nodularizarse, como puede pasar con otras estructuras anatómicas del sistema. Parece similar la presencia de patología maligna tanto en el nódulo, en el único nódulo, en el óseo uninodular, con el multinodular. Es decir, no hay una frecuencia mayor que, digamos, en la forma uninodular es más frecuente encontrar cáncer que en la forma multinodular. No obstante, había reglas excepcionales en los libros, por él lo dice, de que una patología uninodular en un sexo masculino era con más chances de ser patología maligna. Eso se va viendo que no es así, por lo que les decía, en esta frecuencia de consultas que tenemos de imágenes. Y siempre la sumatoria de factores genéticos y ambientales, como hablamos en la primera clase, que tienen un rol importantísimo. Y es una de las causas más frecuentes de consulta endocrinológica, es decir, nuestro bolsillo médico, económico, está muy poblado de la patología nodular tiroidea como consulta. ¿Cómo llega a la consulta del paciente? Por hallazgo incidental, es decir, se hace una ecografía de hipertensión arterial y quieren ver las arterias en carótida, y por ahí encuentran un hallazgo incidental en tiroides y lo derivan. Por antecedentes familiares de disfunción o familiares con nódulos, entonces el paciente concurre muchas veces con esa premisa a hacerse el estudio o a traer el estudio. Por autopalpación, se ponen, no sé, se ponen crema, lo que hagan en el punto de vista del cuello, y de repente se palpan algo y vienen a la consulta.
Por un screening ecográfico, fue al clínico, se hacen los estudios que le decía y ahora se hace mucho más frecuente que se hagan ecografías tiroides. Y vamos a ir haciendo algunas particularidades. De 100 nódulos que aparecen en tiroides, 7 a 15 pueden ser cáncer. Más del 90% de esos cánceres, en caso de presentarse, son diferenciados y las variantes más representativas son el tumor papilífero y el tumor folicular. De lejos más el papilífero. Esta es una cosa de recopilación que les traigo. De 2009 había 37.000 casos por año, en el 2014 63.000 casos por año, y estamos en la actualidad arriba de los 100.000 casos, y esto es por el advenimiento de la ecografía. ¿Sí? Depende de la edad, el sexo, la irradiación, la historia familiar. Siempre esto tenemos que tenerlo en cuenta como para tomar actitudes con el caso de que encontremos un nódulo. Si alguien quiere entrar, es un Permiso. Sí, escuché un ruidito como de algo que quiere entrar. Ay. ¿Higiene? ¿Hace cuánto? A mí me pasó la otra vez, ¿te deja aceptar? No. No sé. Me pasó la otra vez, ¿te aceptar? No, sale Ok, si quieren pónganle por el grupo. Gala, si querés entrar de vuelta porque aparentemente no te puedo admitir. Es que no está dentro del micro. No lo va a escuchar. Ah, no escucha, bueno. No digo nada. Ahí salió. Ahí está. Me parece que ahí se acepta. Sí, es como que se queda como que... Sí, ya entró. Bien. Bueno, gracias a todos los que tienen la particularidad de estar bastante prácticos en esta cosa. Yo demoraría un poco más de tiempo para hacer todo esto. Quiero decir esto, que la enfermedad nodular de tiroides se puede presentar en cualquiera de estas patologías, en las autoinmunes como el Graves, en la artritis Hashimoto, en la subaguda, que era la etiología de subaguda, ¿cuál era? La viral. La enfermedad de Planner, que era lo que les dije esta mañana como patología uni o multinodular, y la endemia, obviamente en los factores endémicos se puede ver con más frecuencia. Ese es el nódulo de tiroides. En cualquiera de estas patologías podemos presentarlo, se puede presentar. El diagnóstico, como siempre, el bocio nodular, uninodular o multinodular, la historia clínica, el examen físico, el laboratorio endocrino. ¿Qué te dirían en el laboratorio endocrino? TSH, T4B, T4 total, no compra T4 total. ¿Vos? TSH, T4 libre y anticuerpos. Esa es la tríada más característica que te digo. T4 libre, TSH, anticuerpos. ¿Sí? El antiperoxidasa. Porque el TRAP lo pedimos mucho más dirigido cuando tenemos sintomatología compatible con hiperfunción. En cambio, el antiperoxidasa lo encontramos en un grupo poblacional mucho más amplio que por ahí no dio ninguna manifestación clínica, pero está presente. Entonces, en un screening, si yo vengo con una patología nodular y tengo que estudiar desde el punto de vista del laboratorio, la TSH, la T4 y anticuerpo antiperoxidasa. La ecografía, que nos va a dar las características morfológicas, lo vamos a ver con más detalle, la solidez o la quisticidad de esa formación, y el centellograma, que nos va a dar funcionalidad. Y esa es la gran diferencia entre la ecografía y el centellograma. Si quiero ver funcionalidad, si el nódulo es hipercaptante, hipocaptante, frío, sólido, sólido me lo da la ecografía. Entonces, la funcionalidad centellográfica, la estructura ecográfica. Y acá está el gran fantasma del carcinoma tiroideo. Dijimos que hasta un 15% de los nódulos podía presentarse como tal. Y ahí clasificamos a los diferenciados
en donde tenemos el papilífero, el folicular y el de células de Hartle. Las células de Hartle son componentes de la tiroides, son células metabólicamente muy activas, son riquísimas en mitocondrias y tienen una característica de ser células estabilizadoras de la función de las otras. Pero muchas veces pueden proliferar, formar adenomas de células de Hartle o carcinomas de células de Hartle. Son diferenciadas porque pertenecen a ese grupo. Después tenemos los menos diferenciados, que son el medular de tiroides, que se instituye en las células parafoliculares, o células productoras de calcitonina, y el anaplásico y el linfoma. Estos dos son mucho menos frecuentes, pero una característica. Así como que les puedo decir que en los tumores diferenciados, tanto el papilífero folicular como el de Hartle, y incluirían eso, para el medular, el tratamiento es bastante exitoso cuando uno lo encara. El anaplásico es letal. Esa es la diferencia. Y yo tengo 3 ejemplos de carcinoma anaplásico a través de la historia, en donde realmente vi la forma maligna de propagación de ese cáncer. La forma de crecimiento es absolutamente atípico a los carcinomas diferenciados restantes. Los detalles ecográficos que tenemos que dar relación con la particularidad esta. ¿Todos los que hacen ecografías de tiroides son especialistas de ecografías de tiroides? La respuesta es no. Generalmente cuando ustedes envían a hacer una ecografía de tiroides es un ecografista general que hace ecografía de tiroides. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta el transductor que utilizan, el operador que está actuando y el grado de interpretación subjetiva de ese operador. Eso es importantísimo. ¿Qué nos dice la ecografía? La ecogenicidad, en primer lugar, hipogénicos, hiper o anecoico. El anecoico generalmente es el quiste, porque no emite eco, ¿sí? Si uno informa una patología anecoica, dice es compatible con la formación quística. La estructura, ¿son sólidos, son quísticos o son mixtos? ¿Prevalece la estructura sólida? ¿Tiene una conformación quística o es un mix entre los dos? También nos podemos ver eso. El tamaño, y acá tenemos una particularidad. Nosotros empezamos a mirar el nódulo con bastante más detenimiento si supera los 10 milímetros o el centímetro. Entre 10 y 12 milímetros muchas veces, independientemente de las otras cuestiones ecográficas que puedan estar en juego, nosotros indicamos la función. ¿Está bien? Entonces el tamaño, pongamos ese corte. Lo que nos llega habitualmente, y les contaba previamente, es tumores, formaciones nodulares menores a ese tamaño, por lo tanto tenemos que hacer observación periódica, no tomar ninguna medida activa. Y la otra cosa es que si tenemos unas formaciones multinodular, vamos a tomar como registro nódulo capital más grande, en caso de que tomemos decisión de función. Otra de las cosas que son importantes es, ¿tiene cápsula completa o no? ¿Sí? Eso es importantísimo, porque la cápsula completa nos delimita bien el nódulo, la incompleta nos pone más en investigadores. Tienen irregularidades en los márgenes de esa cápsula, están infiltrados, tienen microlobulación, son especulaciones. Eso, todas esas características muchas veces son informadas y otras muchas veces no. La vascularización, como les decía al principio en la figura, porque nos da idea de si ese nódulo tiene más vascularización que el resto de la glándula, similar al resto de la glándula, etc. ¿Tiene vascularización periférica prevalente? ¿Tiene vascularización central prevalente? Eso es importante. Y la presencia de calcificaciones que no tiene el tenor que nosotros damos a los carcinomas de mama calcificados, con agrupaciones, con la nueva agrupación, con todas las características de la calcificación. En este caso particular, las microcalcificaciones tienen mayor tenor de importancia que las macrocalcificaciones, si tomamos un elemento ecográfico de calcificación.
Y si hay o no adenopatías regionales, obviamente. ¿Por qué digo adenopatías regionales? Porque la forma de propagación del tumor más común, que es el papilífero, es por vía linfática. Por lo tanto, si hay una adenopatía regional, tenemos que tener, si es homolateral a la presencia del nódulo, tenemos más importancia y consistencia de pensamiento. Punción tiroidea. Entonces, ¿cuándo le dirías que hagas? Hay una punción tiroidea para realizar. Ya un módulo que pueda ser patológico, muy grande, que sea mixto, que sea quístico. Mayor de 1 centímetro. Ah, bueno, dale. Hablaron de acá y hablan los ustedes también, dale. Mayor de 1 centímetro. Irregularidad de los márgenes, ¿está bien? Microcalcificación, ¿está bien? Bueno. Técnica diagnóstica de elección de lejos la punción. Realizarla en nódulo único o en nódulo dominante en bocio multinodular. Y bajo guía ecográfica con patólogo presente. Esto es importante porque si tenemos al patólogo, el patólogo informa en el microscopio la obtención de la muestra y dice es suficiente o no. Porque si no se hace a ciegas y uno tiene reflejo y para ahí el estudio es incompleto. ¿Se entiende? Entonces se pide ecografía, punción tiroidea bajo guía ecográfica con patólogo presente. Eso es la completud de las cosas. No siempre lo logramos, que el patólogo esté disponible y demás, pero es para tener la certeza de que el material que obtuvimos se puede leer al microscopio, que después se informará con las tinciones correspondientes a la semana más o menos. Esta es la clasificación que usamos, es decir, una vez que la punción se realizó, el patólogo nos clasifica según la clasificación de Bethesda, que es del año 2007 y que tiene mucha utilidad. Lo oficializamos en el año 2010, son 6 categorías del Bethesda. Una es no diagnóstico o insatisfactorio, es decir, todo aquello que puede ser una formación quística o que tomemos material que no puede darnos información, se clasifica como 1. El 2, siempre que se clasifica Bethesda 2, que la mayoría de las veces es benigno. El 3 es una atipía de origen indeterminada o lesión folicular indeterminada, y la pongo en rojo por ese motivo. El 4 es la neoplasia folicular o sospechoso de neoplasia folicular. El 5 es sospechoso de malignidad y el 6 es maligno. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir de esta primera impresión clasificatoria? De que el 4, el 5 y el 6 son quirúrgicos. Quizás la cosa quirúrgica varía de acuerdo a lo que tengamos. Y el 3 es un gris. Por lo tanto, probablemente al 3 lo que hagamos es dejar pasar 6 meses y repunzarlo, para ver si se mantiene el número 3, en vez de a 3, o si varía a 2, o agrava a 4 o a 5. ¿Está bien? Miren todo lo que puede dar el 3, por eso es atipía indeterminada. Todas esas características pueden estar en el 3. Y eso tenemos que tener en cuenta. No es importante que ustedes sepan esto, pero sí es importante saber que el 3 es un gris que puede abarcar todo esto y que nosotros tenemos que tener esa conducta de decir pero y repunza. Esto es algo que les traje para que vean la posibilidad de la frecuencia, ¿no? Sobre 300 cánceres de tiroides abarcados entre el 2005 y el 2009, tenemos a la izquierda la categoría 3 o 4, aquella indeterminada o sospechosa de neoplasia. Y vean lo que nos resultó, 73 pacientes en esas condiciones y 73 pacientes con cáncer, que representó un 20%, de los cuales ven el más prevalente, el 52%, es el carcinoma folicular, el carcinoma papilífero de variante folicular, el 52%, el clásico en el 19% y otros en un 29%. Cuando vamos a la parte 5 o 6, vemos que el carcinoma papilífero clásico está muchísimo mejor clasificado, el 67%. El que era prevalente en la fase, en la 3 o 4, pasa a tener un 12% y otros mantienen un 21%.
¿Por qué es importante esto? Y ahora esto es muy moderno, muy moderno. Después lo vamos a discutir un poco más, qué medidas tomamos nosotros. Pero en el carcinoma papilífero variante folicular en este momento se llama carcinoma poco invasivo. Por lo tanto, las terapéuticas que nosotros tenemos no son las tradicionalmente clásicas que teníamos. ¿Se entiende esto? Por eso quiero poner este parámetro porque me parece muy importante histológicamente para la toma de determinaciones. Bueno, otra vez lo mismo, categorías diagnósticas, la importancia, y vean las medidas. En el 3, ven que repetir la paz, lo puse otra vez. En el 4, lobectomía, generalmente se saca un lóbulo, se estudia en el momento de la operación y después se desarrolla. Eso es lo que pasó con Cristina Kirchner, que hace unos años se operó de una patología que parecía maligna, era un 4, y cuando se estudió en la congelación era un 4, ratificaba, y del contralateral que encontró macroscópicamente el cirujano operó y era 4 también. Hicieron tiroidectomía total porque sacaron los dos porque eran sospechosos macroscópicamente, pero histológicamente eran 4, eran adenomas folliculares. Bien. Y en el maligno, cuando tenemos maligno del 6, hacemos tiroidectomía subtotal. No hacemos, le encargamos al cirujano. Y el cirujano de cabeza y cuello generalmente hace subtotal porque nunca es total. Porque si fuera total tendríamos que sacar cápsula. Si sacamos cápsula nos llevamos las paratiroides puestas. Y si llevamos las paratiroides puestas tenemos la complicación posquirúrgica de la tiroidectomía, que es el hipoparatiroidismo. Y el manejo del hipoparatiroidismo es bastante difícil, porque queda calcio, etcétera, 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 lo que complica las cosas. Por lo tanto, lo que se hace es hacer la tiroidectomía subtotal, hacer un rastreo corporal posterior a la operación o rastreo de cuello para ver si quedan restos, y en caso de que quedaran restos, uno hacía una dosis de 100 milicuries de yodo para matar esos restos. En este momento la cosa no es tan así, después por ahí lo ampliamos. Tratamiento. La personal observación cuando no es quirúrgico. Siempre yo le digo al paciente, lo voy a observar con una periodicidad entre 6 meses y 12 meses. Y lo voy a observar. ¿Por qué? Porque allá tengo material que me habló de benigno, de 2. Entonces lo sigo. ¿Está bien? No lo repunzo permanentemente. Sí lo hago en el 3 en esas condiciones que hablé. Y el 4 y el 5 y el 6 lo mando a operar. ¿Está? La cirugía siempre especialista en cabeza y cuello. Si es maligno, bueno, ahora vamos a hacer lecturas diferentes de esto. El rol de la quimioterapia, ¿qué les parece esto? Papel de la quimioterapia. En los tumores de tiroides, ¿hacemos quimioterapia? Si es un quirúrgico no diferenciado. Por ejemplo, el anaplásico, que era bastante letal. El anaplásico es letal y la quimioterapia tampoco. Se ríe de la quimioterapia. Se ríe de todo. Es un cínico, maligno. Y maligno que uno se pone fuerte para tratar de oponerse y te gana. No podemos vencerlo. 2 anécdotas. 2. Paciente masculino con un tumor de tiroides. Ese tumor de tiroides era un tumor que lo punzamos. En ese momento las funciones que hacían con ecografía las hacíamos bastante a ciegas. Y las funciones a ciegas tenían el error de la punción que no siempre era muy precisa. Este era bastante grande y se podía punzar. Y nos dieron una celularidad muy rara que los patólogos definieron como indefinida. Hicimos la operación y fue un tumor anaplásico. Entonces el cirujano nos dijo, perdimos la batalla, a pesar de la operación, restringí todo, 6 meses de operación, una reformulación de tiroides que era impresionante en el cuello y una muerte por asfixia. La nariz, cama 90 y tantos de acá. Ese fue un caso. El otro caso, yo estaba tomando un examen de medicina B
Y vino una señora que se paró enfrente mío, esta la anécdota pues se la contó otro porque yo la conté, porque son las cosas que hacen en la vida cotidiana, ¿no? Una señora que me dijo, traje a mi mamá porque usted en su momento en la guardia, como me llamaron porque había un bocio, le dije este es operable por esto y esto, tenía características, era consistente, duro, era grande y dije este es quirúrgico. Y probablemente si hacemos una radiografía simple de cuello vamos a ver que la tráquea puede estar desplazada y ese es otro elemento a considerar. La mujer con mucho miedo a la cirugía no vino. Se escapó. Entonces el día que estaba tomando examen, vino esta señora y me dijo, ¿se acuerda de mi mamá? No me acordaba ni de ella. Pero cuando me contó el caso, sí recordé. Me dice, acá está. Estaba yo tomando el examen y dije al alumno, bueno, mira, no me acuerdo si era mujer o hombre, chicos, que tomaba. Se saca el chal que cubría el cuello, una cosa así. De lo que había palpado en la guardia, nada que ver. La hija me dice, ¿qué es, doctor? Y por el crecimiento no me gusta, para nada me gusta porque me acordaba de aquel otro caso. La internamos, asfixia 48 horas muertes. Los anaplásicos son terribles. Hay ciertos esquemas de tratamiento, lo que vos decías con quimioterapia, pero no son de todo exitosos. Es muy maligno, muy maligno. Ni cirugía, ni con yodo no le dan bola, porque son anaplásicos diferenciados, no lo toman. Y con la quimioterapia tenemos bastante lío como para tratarlos. El tercero que traté con inhibidores, el checkpoint, etcétera, para tratar de ver, perdí el rastro. Así que probablemente lo perdí porque el paciente falleció. ¿Quién hace el tratamiento de la patología del oncólogo? No, el endocrinólogo. Acá el endocrinólogo es el que sigue al paciente. Al igual que el feocromocitoma, es el endocrinólogo. Al oncólogo le podemos preguntar alguna cosa en particular y demás, pero este es tratamiento endocrinológico. Así como las leucemias la tratan los hematólogos, los linfomas lo tratan los hematólogos y no quieren que el oncólogo se meta mucho. En la parte endocrinológica, esto endocrinológico. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Y después observación. ¿Qué le medíamos a los pacientes de seguimiento del cáncer? Hoy ya era el anticuerpo, era la tiroglobulina. El seguimiento es con medición de tiroglobulina y antitiroglobulina. Ahí tiene la validez la medición de antitiroglobulina. Y la medición con ecografía seriada para saber si encontramos algún dato adicional morfológico que nos dé utilidad. Quiero hacer esta particularidad. Perdón, doctor. ¿Sí? ¿El seguimiento con qué era? No llegué a escuchar. Con la medición de tiroglobulina y antitiroglobulina. Perfecto, gracias. Cosa de tener marcadores, porque vos teóricamente hiciste una resección tiroidea total y la complementaste con yodo, en caso de ser subtotal. Claro. Teóricamente no debería haber tiroglobulina en la circulación. Pero para perfeccionar aún más la medida de tiroglobulina, hago anticuerpos antitiroglobulina y el par me da información. Gracias. ¿De nada? Una pregunta, doctor. Sí. Cuando se hace una tiroidectomía y se manda a analizar por anatomía patológica, digamos, dentro de la cirugía y sabe que es un carcinoma folicular. Sí. Y, por ejemplo, el otro lóbulo tiene nódulos y como eso, o sea, se cierra y se decide dejar la mitad de la glándula con pequeños nódulos con posible, supongo, origen folicular. ¿Qué se hace después? Si vos operás un lóbulo y te quedás con el lóbulo, haces el seguimiento. Si vos tenés idea de que eso es una metástasis intratiroidea de un lóbulo a otro, haces la tiroidectomía subtotal en el momento. Claro, pero ¿cómo se sigue después la cirugía? Si vos dejás, por ejemplo, medio lóbulo, digamos, un solo lóbulo. Ahí está la frutilla del postre que quería decirles y quería entrar en esto ahora. Como las operaciones en este momento de tiroides son mucho más económicas de lo que eran, ¿me seguís? Sí. Porque no se hace la tiroidectomía total más la aplicación del yodo radioactivo posterior,
En este momento lo que se hace son las lobectomías, porque se saben que la cantidad de carcinomas tiroideos papilíferos son poco invasivos, y sacar toda la tiroides y dejar al paciente con el resto de hipotiroidismo postquirúrgico no tiene sentido. Claro. Eso se vio por los seguimientos que se van haciendo en el tema de operación y determinaciones. Entonces, nos convencimos que muchas veces los pacientes hacemos tiroidectomías subtotales en caso de que se vea que tiene contaminación de los dos lóbulos, y no hacemos yodo, como hacíamos antes. Por lo tanto, el paciente no pasa 30 días sin el yodo, poniéndose hipotiroido francamente, con toda la cosa que eso significa. Y claro, también significaba que darle yodo tenía que estar 10 días aislado, sin contacto con la gente, porque está reactivo. sí. Entonces, en este momento es mucho más económico, se hacen lobectomías, incluso hay escuelas que hacen nodulectomía, se aplica mucho menos el yodo que lo que se aplicaba, obviamente que hacemos la particularización de que si esa patología nodular maligna tiene adenopatías, el yodo lo tenemos que hacer, ¿se entiende? Sí, entiendo. ¿Por qué? Porque el nódulo papilífero tiene muy buena respuesta, igual que el folicular, al yodo posterior. La tiroides tiene al yodo y muere por el yodo, es un amor imposible, pero vive de él y muere por él. ¿Está? Sí. Y una pregunta, ahí después se hace seguimiento, por ejemplo, en caso de que haya nódulos en el otro lóbulo, y en Sí. caso de ser necesario se hace lobectomía del otro lóbulo. Se puede hacer lobectomía de otro lóbulo o se puede controlar qué características ecográficas, con todas las características que te di antes, uno observa Claro. la contralateralidad. Claro, que lo entiendo. Ahí se ve, porque muchas veces pasa que una patología nodular es nodular de toda la tiroides, que puede hacer un inicio de patología en un lóbulo y que después puede tranquilamente, porque los factores de crecimiento están dados, la genética está dada, de hacerlo en lo que quedó. Y eso lo observamos con periodicidad nosotros en la observación de las ecografías. Bien. Generalmente Gracias. tenemos un nódulo contralateral que puede tener lóbulos, pero que son absolutamente controlables. Buenísimo. Bueno, esto simplemente lo traje para acotarle dos cosas que se intentaron hacer. El último es la inyección de etanol. Se hicieron algunas experiencias, acá le hicimos, de hacer los nódulos, inyectarles etanol para hacer el achicamiento del nódulo, pero era muy doloroso, el paciente lo dolía mucho. Por lo tanto, dijimos, calidad de vida esto no tiene sentido. Y la otra cosa que la pongo para defenestrarla como posibilidad es la segunda, que es dar levotiroxina. Dar levotiroxina para reducir los nódulos. No hace nada, no los reduce y tampoco anticipa de que no se produzcan. Entonces, dar levotiroxina a un bocio nodular no tiene sentido. Esto quiero agruparlos porque la neoplasia endocrina múltiple tipo 2, por ahí la escucharon, el MEN2. El MEN2 te constituye por el carcinoma medular tiroideo, el 100%, el feocromocitoma en un 50%, la hiperplasia paratiroidea en un 25%. Las variantes, el 2A es el que le describo en las tres características previas, y el 2B se incorpora la enfermedad de Fort-Rinklehausen o la neurofibromatosis. Esa es la 2B, más agresiva. Y después tenemos la variante que son carcinomas medulares familiares únicos, donde no hay un MEN, pero hay medular familiar. ¿Se entiende? La patología está en el cromosoma 10, el proto-oncogen RET, que es el que está vinculado en estas patologías, el más frecuentemente encontrado. Está relacionado con la neurogénesis entérica, por lo tanto podemos tener patología asociada en el tubo digestivo o en alteraciones en la morfología renal. De neoplasia endocrina múltiple tipo 2 tuve 5 casos, uno de ellos, les cuento, fue un paciente que viene a hacerse también por presencia de una tiroides grande de indicación quirúrgica, se opera, me informan que es medular de tiroides.
Cuando hago el rastreo de la cosa de historia clínica, encuentro que había tenido alteraciones con el metabolismo del calcio en lo previo, por lo tanto había debutado con un hiperpar de alguna manera. Cité a la familia porque lo llevé a genética, tenía protoncogen red, estaba clarísimo que era medular y familiar, y tenía 2 hijos. Uno de los 2 hijos, palpatoriamente nódulo, punción, carcinoma nodular de tiroides. En ese chico hicimos la tiroidectomía total, sacamos la tiroides, no hizo feocromostoma posterior y tampoco hiperpara. Pero pudimos, siguiendo la línea, poder hacer una tiroidectomía en un chico de 18 años para sacar la tiroides que indefectiblemente ya tenía medular puesto. Entonces, apostillas. Y esto se lo quería mostrar después, era muy demagógico. ¿Nódulo con TSH baja habilita el hacerse centellograma? Pregunta. ¿Nódulo con TSH baja habilita hacer centellograma? Sí, ¿por qué? Pensando que el problema es en la tiroides. Sí, está bien, es en la tiroides, pero no por ese motivo que es en la tiroides. La tiroides sabemos qué es. Lo que queremos descartar es que no sea un nódulo tóxico, inflamable. Por eso es el centellograma. Entonces, tiene TSH baja, lo voy a hacer. ¿Qué se puede decir de medir tiroglobulina o calcitonina en patología nodular? Esto se está haciendo. Uno dice, yo puedo advertir en un paciente los nódulos, hacerle inmunistoquímica y medir calcitonina para saber si tengo una particularidad de poder descartar los medulares precipitadamente, o medir la tiroglobulina para ver si me da alguna característica. Con la tiroglobulina no se ha comprobado mucho y con las calcitoninas tampoco se ha comprobado mucho porque se vio que la frecuencia de la presencia del cáncer no justificaba que uno hiciera testing. Es más sugestivo ecográficamente la micro o macrocalcificación. La micro. La eco pierde precisión en componentes mayormente quísticos como también en nódulos posteriores, porque muchas veces está muy posterior el nódulo y la eco pierde la capacidad de poder encontrarlo y dar las características ecográficas correspondientes. A veces nos puede importar eso. Y otra cosa que es ecográfica es mayor importancia en la longitud y en el ancho. Siempre que hablen de longitud sobre antero-posterior y sobre el transverso, es una sugerencia de que tiene una patología como que es más pulsable. ¿Está bien? Y se considera que puede producirse un 22% de hipotiroidismo en las lobectomías, esto es, en aquellos tumores en que no hago una operación radical, opero un lóbulo y hay un 22% de pacientes que pueden presentar hipotiroidismo postquirúrgico de estas características. ¿Se entiende? Bueno, y lo demagógico era lo que le dejaba al final, que sin ustedes nada de esto habría sido posible. Ni con ustedes acá, los felicito a los que tienen que venir, si vienen voluntariamente, no, vienen elegidos por el día, no sé cómo es. Y a los que están del otro lado escuchando, por ahí están mateando, tomando un café, pero me parece bien que estén y están metidos y hicieron preguntas e intervinieron. Así que, 2 avisos parroquiales. El primero es, la doctora Clifton va a dar la clase de osteoporosis mañana 8:15, porque me dio las 2 alternativas, u 11 u 8. Mejor a las 8 ustedes quedan con ciertas libertades posteriores. Una clase nada más. Sí, una clase porque le dije compactar osteoporosis, porque es una patología frecuente de ver. Tiene con mucho auge de consulta, entonces me parece importante que ustedes tengan una noción de esto, viéndolo. ¿Y la clase de integración no se podrá hacer mañana? Bueno, la parte de lo que decía hoy yo, mañana no creo que la pueda hacer Dolores y generalmente la hago yo, pero no puedo mañana, no vengo mañana al hospital. Okay. Así que lo que me dijo Landy hoy era si querían, hacíamos un aforo de los que fueran, lo hacemos en la parte de estacionamiento posterior de la nariz, en presencial. Esa es la forma que me dijo. La otra forma es que le doy el mail mío, por si no quieren dar la presencialidad porque están aburridos, qué sé yo, o aburridas, de preeminencia,
Entonces no hago tanta lalaca y les doy el mail y me mandan por mail alguna pregunta que quedó plasmada o no. Yo el miércoles vengo, así que cualquier cosa estoy enfrente, ellos conocen que fueron conmigo hoy. Así que cualquier cosa, ustedes me dicen, si quieren hacer un aforo donde les quedaron dudas muy importantes como para poder evacuar de los temas que se vieron. Si hay preguntas muy puntuales, 1 o 2 preguntas, y nada más que eso, bueno, por ahí no es necesario hacer un aforo con 50 que pregunta 1, preguntan 2, eso sería. ¿Está bien? Así que los dejo librado un poco a que ustedes sé que se comunican entre ustedes, lo hablen,